Buenos días. Buen día. ¿Qué pasó? Aquí hay re pocos. ¿Ya se asustaron con objetos? No volvieron de las vacaciones todavía. Ah, es cierto. Que fue un fin de bastante largo. ¿Pudieron hacer algo del trabajo práctico? ¿O nada? Alguito. ¿Tomaron el fin de? No, sino que se me puso loco el colado a mí. ¿Qué pasó? Estaba intentando en una portátil vieja que tengo, si es que podía hacerlo, cosa de poder viajar, y me empezó a tirar errores de estabilidad a la plataforma. Yo pensé que era mi código y no. Mm, em, ¿Y dónde estuviste programando? ¿Qué, en Visual? ¿O no? No me había dado cuenta. Estuve perdiendo bastante tiempo con eso hasta que al final me rendí y me puse a ver el código que habías escrito. Y cuando abrí el archivo, mágicamente empezó a andar todo mi código. Así que bueno, Ok. tuve que volver a cambiar de computadora. Igual ahora vamos a ver el trabajo práctico. No voy a empezar con tema nuevo todavía. Vamos a resolver algunos ejercicios. A mí me faltó el 7 y una parte del 6. Ah, genial. Estuviste todo el fin de practicando entonces. Yo no hice nada. Descansé. A mí me tuvieron ocupado mis sobrinitos. Yo no me fui a mi casa para poder descansar, digamos. A propósito, me quedé acá en Capital. Mm. Bien, este archivo es el que estábamos usando. Sí, esto está en esta carpeta que creo que sí les compartí, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, continuamos entonces con el trabajo práctico. Disculpen. Oye, no puedo ingresar a la clase. ¿Será que no tienen el nuevo link? ¿Dónde está? Bien. Bueno, en este módulo ya empezamos a trabajar con la programación orientada a objetos. Básicamente, la idea de la programación orientada a objetos es tratar de escribir con código cosas que nosotros vemos en la vida real. Entender que los componentes que hacen un sistema son objetos, objetos que nosotros observamos en la vida diaria con sus atributos y sus métodos. Los atributos eran las características, ¿sí? Cuando nosotros creábamos una clase, era como preparábamos un molde, una plantilla, y cuando instanciábamos ya era un objeto con características particulares de esa instancia. Por otro lado, también teníamos los métodos, ¿sí? Estos eran los atributos. Por otro lado teníamos los métodos, que eran estos como funciones. Que los métodos son cómo se comporta mi objeto, qué cosas puede hacer. ¿Okay? Nosotros en un principio veníamos trabajando secuencialmente, después empezamos a ver, bueno, las funciones, y a partir de ahora vamos a empezar a crear clases y objetos. Pero eso no quiere decir que no vayamos a usar las funciones. De hecho, como vieron, los métodos son análogos a las funciones, es decir, bastante parecidos, solo que los métodos se le agrega el atributo self, que vemos acá. Pero después, como vemos, se definen igual, con la palabra reservada def, tienen un nombre, los paréntesis, uy, que toqué.
los paréntesis, los parámetros, dos puntos, y adentro va el cuerpo del método. Por eso insisto en que traten de ponerse el día con el trabajo práctico, porque si no ya empiezan a ver todo más complicado. Necesitamos saber las funciones, necesitamos saber las estructuras, todo, para poder seguir programando, pero ahora con clases y objetos. Otra cosa que vi en el coloquio, no solo de esta comisión, sino también de la otra, que el ejercicio les pedía, bueno, hacer una función, no me acuerdo cuál era el ejercicio de esta comisión, pero muchos no, o sea, no hacían la función. El ejercicio estaba perfecto, pero lo hacían secuencialmente. Hay problemas a la hora de entender los ejercicios, no lo están leyendo con atención, no lo están analizando, entonces están como haciendo otra cosa. También una compañera justamente me habló ayer porque se sintió un poco mal, porque me dijo que ella leía el ejercicio y como que lo entendía, pero a la hora de resolver sentía como que se iba por otro lado, que se complicaba un montón, que no sabía qué cosas usar. Y eso lo van a conseguir con práctica, ¿sí? Van a tener que lidiar con muchos errores y con práctica les va a ir saliendo. Como ya ustedes después van a leer un enunciado y van a saber cuáles son las estructuras que pueden usar, si pueden usar un for, si pueden usar un while, un if y todas esas cosas. ¿Sí? No se sientan mal si ahora están programando y les salen errores y errores y errores, porque es normal, lamentablemente es así. ¿Ok? Y volviendo a lo de la programación orientada a objetos, tenemos dentro de la clase el constructor, que es el método que nos va a ayudar a instanciar, a crear un objeto. A partir de un molde, yo voy a poder crear diferentes tipos de objetos, ¿sí? Este sería el constructor. Vimos que dentro del constructor, además de otros parámetros que necesite, tiene que tener el argumento self para que la clase se pueda autorreferenciar. Self hace una referencia al objeto que lo está invocando. Entonces, de esta manera, con esa referencia que guarda, puede obtener los datos particulares de cada objeto. Como vimos en el ejercicio de la canción, vieron que acá yo estaba, ¿cuál era? Yo acá estaba llamando al método compara de la canción 1 y le estaba mandando por parámetro otro objeto que era la canción 2. Entonces cuando venía acá el método compara decía, el self hacía referencia al objeto que lo estaba invocando, que era canción 1. Entonces la duración del objeto que me está invocando, que era canción 1, lo comparaba con la duración del otro objeto que estaba recibiendo. Entonces el self hace eso, guarda una referencia para poder acceder a estos datos particulares de los objetos. Todos los métodos que empiezan con dos guiones bajos se llaman métodos mágicos o danders, creo que es en inglés. Sí, estos métodos son los que nos permiten que a las clases que nosotros creamos tengan un comportamiento más parecido a las otras clases que ya existen en Python. Hay muchos métodos, eso le dejo por si quieren leer un poco más. Por el momento nosotros vamos a trabajar con el init y con el str para la representación, ¿sí? Por ahora. Pero como les digo, hay un montón y estaría bueno que lean un poco más sobre ellos. También teníamos los atributos protegidos y privados. Los protegidos, ¿se acuerdan que era solo con un guión bajo? Para acceder a ellos puedo hacerlo desde dentro de la clase o desde clases hijas, que eso lo vamos a ver cuando veamos lo de herencia. Y por otro lado teníamos los métodos privados que tenían dos guiones bajo adelante y solo puedo acceder a ellos desde la clase. Entonces yo, para poder comunicarme con ellos desde afuera de mi clase, necesitaba los setter y getters, ¿sí? El getter lo hacía de esta manera, necesitaba llamar al decorador property, y a los setter de esta manera. Tenía que poner el nombre del atributo con el que yo estaba trabajando, punto setter. Después la función se define como una función normal. La palabra reservada def, el nombre en este caso del atributo al que está haciendo referencia, con el self para que se autorreferencie, y los getter lo único que hacían era retornarme el valor de esa variable. Entonces de esa manera yo podía llamar desde afuera. Cuando yo llamaba desde afuera, esto se comunicaba con el setter y me devolvía el valor. Con el getter, perdón. Y el setter lo usábamos para modificar el valor que tenga guardado este atributo. Ok, más o menos se acuerdan de eso.
un repaso rápido de lo que estuvimos haciendo. Disculpen un minuto. Ya vuelvo. Bien, ya volví. Mi gato había quedado encerrado en el balcón y estaba haciendo un quilombo. Bien. Bueno, el ejercicio 1 lo hicimos la clase pasada y el ejercicio 4 de la canción. Como práctica, ustedes le pueden agregar más atributos, no se queden solo con lo que les pide el ejercicio, ¿sí? Si quieren pueden agregarle más atributos. Bueno, si le agregan más atributos tienen que agregar los setters, los setters y los getters, y pueden agregarle otras funcionalidades, por ejemplo, que una persona pueda saludar, no sé, que pueda caminar y le agregan alguna cosa a modo de práctica. ¿Ok? Pasemos al ejercicio 2. Bien. El ejercicio 2 nos pide crear una clase llamada libro que guarde la información de los libros de una biblioteca. Debe guardar el título, autor, cantidad de ejemplares del libro y cantidad de ejemplares prestados. También nos pide que definamos los métodos. Por defecto, los libros deben tener una cantidad de libros prestados igual a 0. Los métodos setter y getters. También el método prestar. Cada vez que se realice un préstamo del libro, debe actualizarse la cantidad de libros prestados. No se podrá prestar libros de los que no queden ejemplares disponibles. Muestra un mensaje en el cual nos indica si el préstamo se realizó o no. ¿Okay? Por otro lado, el método de devolver. Cuando se produzca la devolución de un libro, debe decrementar la cantidad de libros prestados. No se puede devolver libros que no se hayan prestado. Muestra un mensaje en el cual nos indica si la devolución se realizó o no. Y también el método str, en el que retorne todos los atributos del libro. Como vieron, este enunciado es muy diferente a este de acá, que nos decía explícitamente cuáles eran los atributos y también nos pedía que definamos el constructor. En este ejercicio ya no nos está diciendo cuáles son los atributos, entonces tenemos que tratar de identificarlos nosotros. Como ven acá dice, debe guardar título, autor, cantidad de ejemplares prestados. Entonces, estos serían los atributos. Por otro lado, lo del constructor, sabemos que todas las clases tienen que tener un constructor, entonces por eso tampoco ya no nos dice eso, pero sí nos está diciendo que por defecto los libros deben tener una cantidad de libros prestados igual a 0. Entonces deberíamos inicializar ese atributo en 0, por defecto. Entonces vamos a crear la clase libro. Se nos pide crear una clase llamada libro. Entonces, ¿cómo creamos una clase? Con la palabra reservada class. El nombre de la clase, la primera letra en mayúscula. Mi clase se llama libro, nada más. 2 puntos y abajo iría todo el cuerpo de la clase. Si necesitan, por algún motivo necesitan crear una clase que tenga más de una palabra, se usa el camel case, se dice. Por ejemplo, el libro, no sé, libro negro. Tienen que escribirlo de la siguiente manera, así, con la primera letra de la otra palabra en mayúscula también. Si no usen los guiones bajos y eso. Por convención se escribe de la siguiente manera. Bien, entonces ahora, una vez que ya definimos la clase, vamos a definir el constructor. El constructor se hacía con el método init. La palabra reservada def, el nombre del método, el self para autorreferenciarse, y acá irían los atributos que voy a recibir por parámetro, que serían el título, ¿qué más me pide? Autor,
ejemplares y prestados. Pero el enunciado nos dice que por defecto la cantidad de libros prestados tiene que ser igual a 0. Entonces voy a hacer lo siguiente. Cuando yo instancie un libro, le puedo pasar una cantidad de libros prestados o bien no pasarle nada y por defecto va a tomar el valor 0. Entonces acá tengo que hacer el atributo título, va a ser igual a lo que recibo por parámetro. El atributo autor también va a ser igual a lo que recibo por parámetro. Lo mismo con ejemplares. Ejemplares. Va a ser igual. Y después tenemos prestados, ¿sí? Que puede ser igual a lo que recibo por parámetro o si no toma el valor por defecto que es 0. Prestados, vamos. Muy bien. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Los métodos setter y getter. Bueno, mis atributos son privados, entonces para que yo pueda comunicarme con ellos desde afuera necesito los setters y getters. Vamos a hacer el getter de título, property, def, el nombre del atributo, título, self, y lo único que hacía el getter era retornar el valor que tengo guardado en ese atributo, título. Por otro lado tenemos el setter, que era el nombre del atributo, título.setter. Def, título, self, y pongámosle nuevo título. Va a recibir por parámetro, entonces va a modificar lo que tengo guardado en título, y ahora va a ser igual a lo que recibí por parámetro. Bien, y tengo que hacer lo mismo con todos los atributos para que yo me pueda comunicar con ellos desde afuera de la función. Para hacerlo un poco más rápido, voy a hacer un copy paste. Tenemos título, por otro lado tenemos el getter de autor, que va a retornar lo que tenga en ese atributo, autor, nuevo, vamos a ir nuevo nada más, nuevo, y acá va a modificar lo que tenga guardado en autor. Cada que ustedes hagan algo, traten de ir probándolo, porque si no se hacen mucho código, después lo prueban, se hace más lío, entonces vayan haciendo algo y vayan probando que todo funcione. Perfecto. Esto va a tardar un poco. ¿Me van siguiendo el resto? Sé que Joaquín ya hizo los ejercicios, pero el resto no sé, entonces quiero saber si me van siguiendo o no. Tengo una duda. ¿El nombre de la clase, libro, funciona Sí. sin los paréntesis? ¿Así decís? ¿Sin esto? Claro. Sí, sí, así es la definición. Class, nombre de la clase y 2 puntos. Ah, porque yo lo he estado haciendo todo con los paréntesis, me lo toma igual. ¿Te lo tomaba igual? Mira, no sabía eso. Vamos a instanciar un libro. A poner libro 1. Va a ser de tipo libro. Y ¿qué me pide? Título. Pongamos Arte de la Vida. El autor es modalitajes. Me pide ejemplares. Supongo que tiene 100. Y no lo voy a pasar prestados. Porque hasta el momento no presto ninguno. Bien. No me sale ningún error, así que creo que está todo bien. Podemos probar si funciona el getter. Vamos a hacer un print de libro 1, punto título. Entonces de esta manera yo me voy a comunicar con el getter de título y me va a retornar Arte de la Vida. A ver, sí. Bueno, ¿qué más me falta hacer? Getter y setter de ejemplares.
Ejemplares. Ejemplares. Voy a retornar self ejemplares. Acá tengo que tener el mismo nombre del atributo. Self ejemplares. Y ahora el getter y setter para ¿cuál me falta? Prestados. Vieron que en Java nosotros para hacer los getter y setter, o sea, le ponemos como nombre a la función get prestados, una cosa así. Lo pueden hacer acá también, como definiendo una función normal, digamos, y no usar los decoradores. Pero es una buena práctica usar los decoradores y hacerlo de esta manera. Pero si no les gusta, pueden definir, digamos, sus propios getter y setter. Y acá también me falta prestados. No sé si es necesario esto, pero bueno, pues, ahora que lo veo. Ahora sí, tengo comunicación con todos los atributos que son privados. Tengo comunicación con ellos desde afuera de la clase. El ejercicio también me pide el método prestar. Cada vez que se realiza un préstamo al libro, debe actualizarse la cantidad de libros prestados, es decir, que tengo que actualizar este atributo. No se podrán prestar libros de los que no queden ejemplares disponibles. Muestra un mensaje en el cual nos indique si el préstamo se realizó o no. Bien, vamos a hacer eso. Entonces vamos a definir el método prestar, lo definimos como si fuera una función, nada más que ahora lo llamamos método, pero es una función en sí. Con la palabra reservada def, el nombre es prestar. Tiene que tener el atributo self para autorreferenciarse y adentro va a ir el cuerpo del método. Entonces yo voy a decir, si self prestados es menor a self ejemplares, entonces voy a poder prestar un libro ejemplares. Entonces, si puedo prestar un libro, tengo que actualizar el atributo prestar, lo tengo que incrementar en 1. Self.prestar va a ser igual a lo que ya tenía más 1. ¿Okay? Y también me dice que le muestre un mensaje acá, si lo prestó o no, entonces vamos a hacer un print. Podemos ponerle ejemplar de, pongamos el título del libro. Ahí las variables no serían prestados, en vez de prestado y prestar. Ahí sí, gracias. Prestados. Ejemplares, bien. Yo aquí quiero mostrar el ejemplar de, y voy a mostrar el título. Así ha sido prestado. Y si no, le voy a mostrar otro mensaje que no quedan ejemplares disponibles. Por ejemplo, yo tengo 100 ejemplares, la cantidad de prestados también es igual a 100, porque ya no puedo prestar nada más, entonces va a venir por acá y va a mostrar que ya no tiene ejemplares disponibles. A ver, ejecutemos esto, no hay errores. Entonces yo acá voy a poder prestar un libro. Entonces voy a decir libro 1. Ahora tiene el método prestar. Cuando yo presto, entonces va a venir acá y me debería mostrar este mensaje. A ver. Ejemplar de la vida ha sido prestado. Bien. Ahora también tengo que hacer el método devolver. Método devolver. Cuando se produzca
Me perdí. Cuando se produzca la devolución de un libro, debe decrementar la cantidad de libros prestados. No se pueden devolver libros que no hayan sido prestados. Muestra un mensaje en el cual nos indica si la devolución se realizó o no. Entonces, es de la misma manera, va parecido. Vamos a hacer el método devolver. Devolver. Tiene que autorreferenciarse. Y acá voy a decir, si prestados es mayor a 0, es decir que presté por lo menos alguno, lo voy a decrementar, porque ya lo devolví. Prestados va a ser igual a lo que yo tenía, menos 1. Y también le voy a mostrar un mensaje diciéndole que, o sea, ya se devolvió. Paso acá. Print. Pongamos ejemplar. Título. Voy a decir ha sido devuelto. Y si prestados es igual a 0, le voy a decir que el ejemplar nunca fue prestado. Otra cosa que me está faltando hacer acá. Error en la línea 53. ¿Qué dice? Prestados. Gracias. Esto creo que recién me iba a Prestados. saltar. Lo intenté correr acá, creo que recién me va a saltar el error de arriba. Otra cosa que me está faltando es el método str, que retorna todos los atributos del libro, es decir, cómo yo lo voy a representar a mi objeto libro. Entonces vamos a hacerlo acá abajo. Def, str. Esto lo voy a guardar en una cadena de texto. Va a ser igual al título. Vamos a decir, título. Más self título. Cadena va a ser igual a lo que ya tenía, más, y lo voy a concatenar autor. Yo le voy a hacer un salto de línea, así que le voy a agregar barra n. Autor. ¿Y qué más? Cantidad de ejemplares. ¿Qué hice acá? No. Cantidad de ejemplares, como ejemplares es una cadena de texto, tengo que hacer la conversión str para poder concatenar. Ejemplares. Cantidad de ejemplares, bien. Creo que eso sería todo, porque lo de prestados y esas cosas se van a ir mostrando en los mensajes acá. O concatenamos eso también. A ver. Sí, pongamos la cantidad de libros prestados. Cadena más igual. Esto también es un numérico, entonces tengo que hacer la conversión. str self prestados. Bien, creo que esto funciona. Vamos a probarlo. Primero yo instancié un libro. Lo voy a prestar, nada más. Esto no lo vamos a ahorrar. Voy a prestar 3 veces. Libro 1, punto prestar, de nuevo. Libro 1, punto prestar. Lo voy a prestar 3 veces y después voy a devolver toda la información del libro con print libro. Entonces de esta manera, cuando yo haga print libro, esto se va a comunicar con este método str y me va a retornar cómo fue que yo lo representé. Acá está faltando hacer el return de cadena.
Si no, esto no va a funcionar. Bien, pues, ¿qué más podemos hacer? Bueno, devolver el libro. Vamos a hacer libro 1. Voy a llamar la función devolver. Voy a devolver 1 de las 3 veces que me prestó. Y voy a volver a printear libro 1. A ver si esto funciona. Bien, me dice el ejemplar ha sido prestado 3 veces. Después me está mostrando la información del libro. El título, autor, cantidad de ejemplares hay 100. Cantidad de libros prestados hay 3. Que son las 3 veces que llamé al método prestar. Después lo devolví, entonces me está diciendo el ejemplar de la vida ha sido devuelto. Y por último me está mostrando de nuevo la información del libro 1. Y ahora, como vieron, se modificaron los libros prestados y ahora ya solo tengo 2. ¿Se entendió este ejercicio? O más o menos. Ok. Vuelvo a repetir, a modo de práctica le pueden agregar otras cosas a todos los ejercicios, más métodos, más atributos para practicar. Por ejemplo, acá podrían trabajar para hacer otro tipo de control con un atributo de stock. Entonces, en ejemplares, bueno, van a tener guardado el total. En stock, por ejemplo, pueden tener 80. Si tenemos 100 ejemplares, podemos tener 80 en stock y 20 prestados. E ir manejándose con eso. Entonces, de esa manera no perderíamos la cantidad de libros prestados, la cantidad de ejemplares. Entonces, si quieren practicar, le pueden ir agregando cosas. Este ejercicio lo resolví, sí, en el archivo que está en esta carpeta, entonces les va a quedar a ustedes. Esta carpeta ya se las compartí, de todas maneras, después de la clase, se las vuelvo a compartir. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Vamos con la canción. ¿Cuál quieren hacer? Joaquín, ¿este ejercicio lo hiciste parecido? ¿Hiciste otra cosa? ¿Te pareció? Bien. Bien igual. A veces puede pasar, lo hacen de la misma manera o lo hacen de diferente manera, pero llegamos al mismo resultado. Bien, ¿quieren hacer el ejercicio 3? Creo que es un poco más complicado el 3. Vamos a hacer el 3, y si queda tiempo, que seguro que sí, hacemos el 5 o el 6. El 6 podemos hacer. Léanlo un minuto. Yo necesito leer un mensaje urgente y ahora vuelvo. Bien, ya volví. Era para informarles que a partir de esta semana ya pueden ir armando los grupos para el trabajo integrador. Se permiten hasta 4 integrantes por grupo. También si desean pueden hacerlo de manera individual. Así que bueno, eso. Espero que intenten trabajar en grupo, ¿sí? Es mejor. Pero bueno, si no pueden o realmente no quieren, trabajan de manera individual. Hasta la próxima semana, puede ser hasta, a ver, hoy es martes, puede ser hasta el jueves o viernes, me van avisando cuáles van a ser los grupos, ¿ok? Que vayan eligiendo sus equipos de trabajo. Tienen que ser, aclaro, de la misma comisión, los grupos, ¿ok? Tratan de trabajar en grupo, si bien creo que muchos no se hablan, pero bueno, intenten hablarse. Y si no, si quieren, elegimos de manera aleatoria los equipos, si por ahí no se animan a hablarse, los puedo elegir yo de manera aleatoria, con una ruleta. Bien.
El ejercicio 3 nos pide crear la clase fracción, la cual contará con dos atributos enteros, el numerador y el denominador. Definir los siguientes métodos. Bueno, un constructor, los parámetros de estos serán opcionales, el numerador por defecto será 0 y el denominador será 1. Debemos tener en cuenta que el denominador de toda fracción debe ser distinto de 0. Un método para simplificar una fracción, el cual devolverá otra fracción. También operaciones elementales como sumar, restar, multiplicar, dividir. Recordemos que dichas operaciones se realizan entre dos objetos, fracción, y retorna una nueva fracción como resultado. Y el método str para mostrar una fracción en formato numerador barra denominador. Bien, entonces vamos a crear la clase fracción. Vamos a hacer el constructor, que nos dice que tiene dos parámetros. El constructor era def, init. Tiene dos parámetros, que es el numerador y denominador. Y nos dice que son parámetros opcionales, es decir, que yo puedo enviarle o no un numerador, un denominador. Para eso le vamos a decir que tome valores por defectos. El numerador por defecto va a ser igual a 0 si es que yo no le paso ningún numerador, y el denominador, como tiene que ser distinto de 0, va a ser igual a 1. Self.numerador va a ser igual a lo que reciba por parámetro, y self.denominador va a ser igual a lo que reciba por parámetro. Antes de seguir, este ejercicio lo pueden, o sea, ya tenemos, vieron que tenemos la clase libro. Pueden hacer para practicar la clase biblioteca, que reciba una lista de libros. Entonces va a recibir una lista de objetos. Y le pueden agregar alguna funcionalidad y esas cosas para practicar. Estaría bueno si lo quieren hacer, y lo vemos en la próxima clase. Continúo acá. Necesito hacer, como son métodos privados, el getter y el setter para los dos atributos. Vamos a hacer el getter. Numerador. Lo que voy a hacer es retornar lo que tengo guardado en ese atributo. Si por otro lado vamos a hacer el setter de numerador. Numerador.setter. Y esto recibe otro dato para poder modificarlo. Nuevo le pongamos. Entonces, self numerador va a ser igual a nuevo, a lo que reciba por parámetro. Y lo mismo vamos a hacer para denominador. El getter, ahora sí. Denominador, self para autorreferenciarse, y lo único que hace el getter es retornar lo que tengo en denominador. Bien. Y por otro lado me falta el setter de denominador. Sí, esto es más de lo mismo. Para todos los atributos tenemos que hacer lo mismo para poder comunicarnos con ellos, ¿sí? Todo parecido. Bien, ¿qué más nos pide hacer? Bueno, podemos hacer las operaciones elementales de sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero antes de eso vamos a hacer el str para tener esto de cómo representarlo. Entonces vamos a hacer el def str para que yo pueda llamar a fracción y mostrarla.
Esto me dice, y vamos a hacer, si el denominador es igual a 1 o el denominador es igual a 1, ¿cómo sería esto? O sea, retornar str ser punto numerador. Sí, porque nos pide que sea numerador barra denominador. Entonces vamos a tener numerador, hago la conversión porque es numérico, le concateno una barra, y eso le concateno el denominador. También es un numérico, entonces tengo que hacer la conversión a string. Ser punto denominador. Entonces, entonces tengo ya el constructor, los getter y setter para comunicarme con los atributos y el método para saber cómo está representado este objeto. Vamos a crear entonces una fracción. Llamemos F1. Va a ser igual a fracción. Fracción, ¿no? Fracción, sí. Y necesita dos valores, el numerador y el denominador. El numerador puede ser 15 y denominador 30. Y para probar el str voy a mostrar F1. A ver si está funcionando bien. 15 sobre 30, perfecto. Bueno, yo Ahora, en este creé un método privado para el denominador, para que nunca puedan meter un cero ahí. a ver, ¿querés pasarlo por el chat? O sea que no lo condicionaste de esa manera. ¿O sí? Sí, sí, pero por ejemplo, si metía un cero, iba a dar un error. Tienes razón. Un control para el denominador. Claro, pero yo hago 0 acá, esto va a funcionar igual y no debería. A ver. Mm. Tenemos la definición, denominador válido, recibe el denominador, mientras el denominador es igual a 0, ingresa un denominador distinto de 0. Meto un denominador. ¿Y esta función dónde la llamas? En denominador, arriba en init, self-denominador, llamo a la función y le paso el denominador que viene por parámetro. Y le paso del denominador y ya está. El self se pasa solo. Tiene que ser self-denominador. Ahí. Self-punto-bajo. Porque es un método. Y eso. Hasta Ahora bueno. si abajo pone el 0, le va a hacer pedir otra vez un número que sea distinto de 0. Vamos con esto. No, está bueno. Muy bueno. Muy bueno, la verdad, no se me había ocurrido para hacer este control. Bueno, este método ya va a quedar en este archivo, así que todos lo van a poder ver porque está guardado en esta carpeta compartida. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a hacer la suma. Vamos a hacer la suma de fracciones. Acá. Ahí para la suma usé uno de estos, ¿cómo se dice? Guión bajo, guión bajo. Los métodos mágicos, los Uno que random, se llama add. add, sí. El add y el sub. Sí pueden usar eso, si no pueden definir otra función. Yo en mi caso voy a definir otra función. Si querés pasarlo por el chat, que los chicos los vean. A ver.
Bien, la suma de fracciones se hace de la siguiente manera. Tengo que multiplicar el numerador por el denominador de la otra fracción, y a eso sumarle la multiplicación del denominador con el numerador de la otra fracción. Entonces eso es lo que tengo que programar. Vamos a ver acá. Yo acá definí la función suma, que recibe como parámetro otra fracción. Voy a decir numerador va a ser igual al numerador de la fracción que lo estoy invocando, digamos, por el denominador de la otra función que yo estoy recibiendo por parámetro. Entonces va a ser otro punto denominador. ¿Sí? Entonces, otro es un objeto que también es una fracción, que también tiene estos atributos y tiene estos getter y setter. Entonces, de esta manera yo me estoy comunicando con el getter denominador de la función que estoy recibiendo por parámetro. Entonces me va a devolver ese dato, y ese dato lo estoy multiplicando con el numerador del objeto que lo está invocando. Por eso uso el self. A eso, cuando estamos acá, tengo que sumarle la multiplicación del denominador por el numerador del otro. Entonces vamos a sumarle self.denominador por el numerador de lo que estoy recibiendo, de la fracción que estoy recibiendo por parámetro. Bien. Por otro lado, eso es lo que voy a tener en el numerador, es decir, acá arriba. Ahora vamos a calcular el denominador. El denominador lo calculamos multiplicando los dos denominadores. Acá. Multiplicado por el otro denominador. Como me dice que la función tiene que retornar otra fracción, entonces yo en resultado voy a guardar una instancia de fracción. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Y cuáles son los atributos que les voy a pasar? El numerador y el denominador que acabo de calcular. Denominador. Y voy a retornar resultado. ¿Qué es? Resultado es una variable que es una instancia de fracción. Denominador, ahí está. ¿Se entiende esto que hice acá? Ahora voy a copiar este ejemplo que hizo Joaquín. Faltaría ponerlo más lindo como el tuyo, porque el mío está todo en una sola. Sí, lo hice así para que quede un poco más claro, pero sí lo pueden hacer en una sola línea de código. El denominador es distinto. Si el denominador del objeto que lo está invocando es distinto del denominador de la otra fracción, entonces entro a calcular. Y voy a retornar. Está escribiendo acá la fracción. Numerador, denominador. Ok. Entonces vos acá abajo haces, por ejemplo, F1 más F2, ¿verdad? Directamente ya te llama el método add. Claro. Exactamente. Él, al usar este método mágico o Dander, lo que hace es como definir cómo se va a interpretar la suma de estos objetos. Entonces él directamente, suponiendo que yo ya definí la función F2, la fracción F2, puedo decir, bueno, F1 más F2, y este más lo que hace es llamar al método add. Y bueno, el método add está definido de la siguiente manera, hace el cálculo y le va a devolver otra fracción. A diferencia de lo que yo hice acá, que yo definí la suma. Entonces yo voy a decir F1.suma y le voy a necesitar enviarle la otra fracción que es F2. Cualquiera de las formas está perfecto.
Por ahí esto lo que le da es esto que les dije hace un rato, que, ¿cómo es que dije? Que le da como esta función, o sea, que lo que nosotros creamos se parezca más a los objetos que ya existen. Eso es lo que hace estos métodos mágicos. Está bueno que lo quieran usar y si no lo hacen definiendo como una nueva función. Lo voy a dejar acá en este mismo archivo comentado. Bien. Vamos a hacer la resta. Ya definir la resta. También la resta necesita otra fracción. Y acá voy a hacer lo mismo. Numerador por un lado y el denominador por otro lado. El numerador va a ser igual. Vamos acá. Resta de fracciones. Es lo mismo, pero cambiando el signo más por el signo menos. Entonces vamos a copiar y pegar. ¿Dónde estoy? Acá. Las restas se hace de la siguiente manera. Se hace numerador por el denominador del otro, pero en este caso se resta el denominador por el numerador del otro. Quiero que me digan si se entiende esto que estoy haciendo acá o no. Bueno, no me contestan y realmente no sé si están perdidos o no. Voy a continuar. Ya tenemos la resta. Vamos a hacer la multiplicación. Multiplicar. Self. Otro. Numerador va a ser igual al numerador del objeto que lo está invocando por el numerador del objeto que estoy recibiendo por parámetro. Y el denominador va a ser denominador por denominador. Como también tengo que retornar un tipo de dato de fracción, entonces en resultado voy a generar acá una instancia. Acá voy a llamar al constructor que necesita dos datos, un numerador y un denominador, que son los que acabo de calcular. Y por último voy a retornar lo que tengo guardado en la variable resultado, que es una fracción. ¿Okay? ¿Qué escribí mal? No, acá escribí mal. Bien. Numerador. Escribí bien, ¿que no? Sí. Ahora sí. Ok, vamos a probar esto. Tengo una fracción que es f1 y f2 también va a ser otra fracción del tipo de dato fracción que le voy a pasar a propósito los datos de acá. 3/4, 5/7. Vamos a hacer acá. Voy a decir que muestre f1 y que también muestre f2. 3/4, 5/7. Ahora quiero hacer la suma. Bueno, f1.suma, ella me suma, ¿verdad? Suma y necesita por parámetro otra fracción que es f2. Esto me va a retornar otra fracción, entonces yo eso lo voy a meter dentro de un print. Me va a retornar el resultado.
41,28. ¿Qué pasó? Ah, esto está simplificado, creo, ¿o no? Ah, no, esta es la resta, ¿cierto? A ver. Acá. 41,28. Y ahora vamos a hacer la resta. Vamos a mostrar el resultado que me retorne la resta, que también necesita otro objeto de tipo de reflexión, que va a ser F2. Esto que era 1,28, creo, sí. Ahora vamos a hacer la multiplicación, a ver si funciona. Multiplicación también necesita otra fracción. Entonces voy a decir F1 punto multiplicar F2. ¿Qué dice mal? Acá escribí mal. Multiplicar. Y ahora sí. Por 5 y 0 por 4. Bien. Está funcionando bien. Falta acá hacer la división. Y creo que un poco el más complicado es el de simplificar. Necesito saber si me van siguiendo o no. Si lo quieren hacer ustedes, a los que faltan, o quieren que lo veamos ahora. Al de simplificar creo que es complicado. Si no, continúo con otro ejercicio y lo terminan ustedes. No sé. Yo para simplificar creé otro método privado para sacar el máximo común divisor. Y bueno, y después creé el método simplificar y lo dividí por ese MCD. A ver, ¿quieres enviarlo? Porque yo estaba pensando de otra manera. Voy a copiar acá el que haga el que hizo Joaquín. Y el de simplificar lo hacen ustedes mejor. Porque estoy segura que lo van a pensar de otra manera. Y si quieren lo vemos la próxima clase. Si es que no lo pudieron hacer. Voy a copiar acá. Método para obtener la MCD. No, me encanta que comentas todo. Yo no lo hago. Debería. Acá llamamos al método simplificar, que salga el máximo común divisor entre esos dos. Está muy bueno. Bueno, esto se lo dejo acá, se los voy a dejar comentado en este archivo. Sí, está bueno lo de los métodos privados. Para que lo vean, pero si lo hacen de otra manera, si quieren pueden copiarlo en este mismo archivo porque es compartido, o sea que yo lo voy a poder ver. Y si no, lo vemos la próxima clase. Sí, Yo como pues, mucho puse que se divida por el numerador. más sencillo. Sí, estoy segura que lo van a pensar de diferentes maneras, por eso prefiero que intenten hacerlo y cualquier cosa el jueves vemos cómo hacer esto. Sí, puedes usar bibliotecas, solo como vos quieras. ¿Qué más? Bueno, pasamos a otro ejercicio. Falta acá el de dividir y bueno, el de simplificar. Traten de hacerlo para la próxima clase, así lo vemos. Voy a borrar esto. Ahí de los métodos mágicos hay para suma, multiplicación, división y resta, para que busquen. Sí, voy a ver si encuentro métodos mágicos, algo para que lean. Se los voy a mandar por el grupo. Si lo quieren leer. A ver. Sí, acá está. Pregunta, ¿alguien más no puede copiar lo que escriben en el chat? Yo sí puedo, capaz que es una configuración que el participante puede chatear. No sé, Edgar, ¿tú tenés idea de qué pasa con eso? ¿Por qué no pueden copiar?
Sí, porque antes podía copiar y ya no me di cuenta hace unas clases. Que cambiamos el link y puede que esta sesión no tenga esa configuración. Se me ocurre eso. Sí, ahí me dice Edgardo que él no hizo ningún cambio, seguramente lo hizo el coordinador. Ya le voy a comentar por si hay que hacer algún cambio para que puedan copiar. De todas maneras, esto que está pasando Joaquín por chat, yo lo copié y lo que he comentado acá. Lo que he comentado acá para que lo puedan ver. Este archivo es el que está en esta carpeta que se las compartí. Acá tenemos el apunte de módulo 3. Alguien cambia el título. Acá tenemos el trabajo práctico, la solución del coloquio, y esto no me acuerdo qué es. Creo que es de la clase pasada también. Pasamos a ver otro ejercicio. El de la canción ya lo hicimos, creo que este quedó terminado. Vamos a un ejercicio más. A ver este. Bien, ahí Edgardo me comenta que ya tenemos habilitado el Zoom para separarlos en sala. Podríamos intentar hacer la próxima clase de dividirlos y que ustedes intenten resolver en cada uno, digamos, en salas, el trabajo práctico. Así de esa manera ustedes también se van conociendo y van charlando. Acuérdense que tienen que hacer un trabajo grupal. No es obligatorio que sea grupal, pero sí estaría bueno que intenten trabajar en grupo para practicar. También vamos a ver un poco más adelante en la metodología Scrum, que es una manera de trabajo. Yo, de hecho, donde trabajo, trabajamos con esa metodología y está muy buena para trabajar en equipo. Hasta el jueves o viernes me van informando cuáles van a ser los grupos, ¿ok? Bueno, vamos al ejercicio este, el 5, el de las películas. Crear una clase película con los atributos nombre, director, categoría, duración en minutos, fecha de estreno, clasificación, es la valoración de la película por parte del público. Al momento de implementar, tener presente las siguientes consideraciones. Bueno, estos serían los atributos nombre, director, categoría, duración, fecha y clasificación. Entonces, en mi constructor, en el init, irían todos estos atributos. La categoría de una película puede ser acción, comedia, drama o suspenso. Además, cada película puede tener una categoría, una única categoría. Para el constructor de la clase de la categoría será opcional. Por defecto deberá ser sin asignar. Ok. Y el resto sí son obligatorios. Entonces, por defecto solo voy a tener esto y el resto van a ser obligatorios, como acá, ¿dónde está? Bueno, estos serían por defectos y los obligatorios serían los que no tienen. Oh, ¿dónde está? Se me hace que había definido algo así. El del libro. Ah, que acá lo tenía. Estos serían obligatorios, que sí o sí me va a pedir estos datos, y este sería opcional, porque si no le pasa nada, va a tomar por defecto ese valor. A eso se refiere cuando dice opcionales y eso. Definir un método para asignar una categoría del grupo de categorías antes mencionado. Definir un método para calcular la valoración. Se determina según la siguiente tabla, que devuelve una valoración subjetiva en función de la clasificación de la película. Clasificación, valoración, 0 a 2 muy mala, de 2 a 5 mala, de 5 a 7 regular, de 7 a 8 buena, de 8 a 10 excelente. Definir un método es similar, que compara dos objetos de la clase película. Si ambas son de la misma categoría y tienen la misma valoración, devuelve true, en caso contrario devuelve false. Y también definir un método es épica, el cual devuelve true si la duración de la película es mayor o igual a 3 horas y además tiene una valoración excelente. En caso contrario, devuelve false. Ok, hay bastante para hacer en este ejercicio. Vamos a empezar creando la clase película.
¿sí? La palabra reservada class se llama película, la primera letra con mayúscula, 2 puntos, y abajo empezamos a crear. Vamos acá a definir el constructor. Definite. Recibe nombre de la película, director, también categoría, ¿qué más? Duración, fecha de estreno, pongamos así, fecha de estreno, clasificación, y creo que nada más, ¿no? Clasificación. A ver, tenemos nombre, director, categoría, duración, fecha de estreno, clasificación. Nos dice que la categoría puede ser acción, comedia, drama, suspenso, que es única, y que en el constructor la categoría es opcional. Entonces, por defecto puede tener sin asignar. Esto lo vamos a poner al final mejor. Uy. Entonces, esos son los datos que yo recibo por parámetro y los tengo que asignar a mis atributos. Tenemos nombre, director, duración. Ay, ¿por qué se cambia? Duración, después tenemos fecha de estreno. Acá lo llamamos fecha nada más. Y va a ser igual a fecha, que escribí mal allá arriba. La fecha va a ser igual a lo que recibo por parámetro. Después por otro lado tengo la clasificación. Faltó el puntito. Gracias. Clasificación, clasifica. Bien, y por último, la categoría. Que va a ser igual a categoría en caso de que reciba alguna categoría. Bien, también tenemos que hacer los getters y setters. Pero como son un montón, no los voy a hacer. Lo voy a poner público. Después ustedes lo hacen. Porque si Una no, tortura. sí, pero lo tienen que hacer, lamentablemente. Son muchos atributos, por eso no lo quiero hacer, si no lo hago. Pero lo voy a poner los atributos en público para, en caso de que necesite, poder utilizarlos. Habrá que buscar un IDE como el de Eclipse que te ponía todos los getter y setter con un botoncito nomás. Sería genial eso. Nos ahorramos un montón de cosas. Porque sí, son muchos, digamos, ¿cuántos son? 2, 4, 6, son 6 por 2. 12 funciones hay que hacer. Luego uno va a ser igual a película. ¿Y como qué película puede ser? Spider-Man. Spider-Man. Es el nombre. ¿Quién es el director? No tengo idea. ¿Alguien sabe? Director Sam Raimi. Dice acá. Sam Google. Raimi. Sí, también estaba buscando. ¿Qué más me pide? Duración. No sé cuánto dura. Vamos. Vamos a cualquier número. Pongamos que Como dura. 2 horas dura, pero hay que ponerlo en minutos. Bien. Fecha de estreno. Para eso podemos usar
podemos usar ¿cómo se llama? Importar la librería datetime y hacer un objeto del tipo fecha y ese objeto pasarlo por parámetro. ¿Se entiende? Entonces yo acá voy a importar, puede ser todo acá arriba mejor, para no tener que estar haciendo dos veces las cosas. Bien, acá arriba, no, vamos acá directamente. Acá yo voy a importar datetime, import time. De datetime solo voy a importar datetime. Y acá voy a definir fecha 1, que es un objeto del tipo datetime. Y este recibe un año, un mes y un día. Pongamos 2021. Lo escribí mal. Date. Acá me confundí. Date time. Pues recibe un año, pongamos 2021. Un mes, 12. Y la última se estrenó, creo que el 15 de diciembre, una cosa así. La última de Spider-Man. La última que yo vi. Entonces, yo acá tengo un objeto del tipo fecha y acá mi objeto película necesita una fecha y yo lo voy a pasar por parámetro esta fecha que ya instancié, que la llamé fecha 1. Por otro lado me pide la clasificación, que creo que era numérica. Clasificación, sí, pongámosle que es excelente, pongámosle 10. ¿Y qué más me pide? La categoría. La categoría podía ser acción, comedia, drama, suspenso. Pongamos que es acción. Entonces, esos datos necesita mi película. Podría no mandarle una categoría y va a tomar por defecto que la categoría es sin asignar, ¿ok? Vamos a instanciar esto, vamos a ejecutar esto. No me sale ningún error. ¿Se entendió esto lo que hice con la fecha? Bueno, voy a ver si consigo material de esto para que lean de esta librería. Acá, Daytime es una clase que en el constructor, digamos, recibe estos datos. O más o menos lo mismo que estoy haciendo yo acá. Película recibe estos datos. Bueno, Daytime recibe estos datos. Entonces yo acá, fecha 1 es un objeto del tipo Daytime. Acá mi película necesita una fecha, entonces yo le pasé el objeto fecha que creé anteriormente. También pueden hacerlo directamente con un string. Por ahí se les resulta más fácil. Pueden poner, no sé, fecha igual y guardar todo en un string. 2022, no, 2021, del 12, del 15, una cosa así. Y pasan acá fecha o directamente el string. No hay ningún problema. No sé en realidad si lo necesitamos para algo, pero bueno, es una opción. ¿Qué más necesitamos? Bueno, podemos hacer el LSTR para saber cómo va a estar representado esta clase. STR, self, los puntos. Voy a tratar de hacerlo en una sola línea. Return. Voy a retornar el nombre de la película, que eso lo voy a concatenar con el atributo nombre. También le voy a concatenar el director. ¿Qué más? Vamos a concatenar la fecha de estreno. Ya estreno, dos puntos, y acá vamos a mostrar fecha. Creo que voy a tener que hacer una concatenación, ya lo vemos. ¿Qué más? Bueno, pongamos la categoría también.
No sé qué le pasa, que no puedo escribir con... No me toman las mayúsculas. Bien, y categoría también es un string, así que puedo... Ahí falta la N. ¿A dónde? El quiebre de línea. Barra categoría. Bien, gracias. Self, categoría. Creo que esto me va a generar problemas. Voy a ver si puedo hacer una conversión. Realmente no estoy segura de esto. Vamos a ver acá un print. P1, a ver cómo lo muestra. Vamos, está mostrando esto. Debería ser un formato para que solo me muestre la fecha. Pero bueno, lo dejamos así por ahora. Está mostrando el nombre, el director, la fecha de estreno y la categoría. Hasta ahora solo tenemos el objeto y su representación. Los getters y setters lo van a hacer ustedes. Vamos a poner acá. Hacer getters y setters. Sí, porque ahora yo estoy usando los métodos públicos para no tener problema en caso de que lo necesite. Bien, el ejercicio también me pide hacer, calcular la valoración, algo así. Se determina según la siguiente tabla, que devuelve una valoración subjetiva en función de la clasificación de la película. Voy a copiar esto para tenerlo acá a mano. Vamos a hacer acá. Sistema clasificación. Esto vamos a borrar. Tenemos, si está entre 0 y 2 es muy mala, si está entre 2 y 5 es mala, entre 5 y 7 regular, entre 7 y 8 buena, y entre 8 y 10 es excelente. Esto será acá. Ahí está. Vamos a definir la función calcular valoración. ¿La valoración va a estar en números enteros? Sí, valoración que tenemos que comparar con clasificación. Que acá escribimos clasificación. Entonces no daría una ambigüedad ahí. Por ejemplo, si pongo el 2, no sería muy mala y mala al mismo tiempo. No, porque acá es un intervalo cerrado y acá un intervalo abierto. Entonces ahí tienen que jugar con el mayor igual, menor igual. Eso. Calcular valoración, sabes para que se autorreferencia. Bien. Entonces acá en clasificación está guardado la valoración, digamos, que le da el público a la película. Yo acá le di un 10 a Spider-Man, entonces debería mostrar un mensaje de que es excelente. Yo voy a decir, si self, claro, si self.clasificación es mayor o igual a 0, entonces ahí tomo este extremo del intervalo, mayor o igual a 0, y además que self.clasificación sea menor o igual a 2. Sea menor o igual a 2. Entonces, ahí la clasificación tiene que estar entre 0 y 2. Como es un intervalo cerrado, voy a hacer mayor o igual, menor o igual. Puntos. Si pasa eso, voy a retornar un string que la película es muy mala. ¿Puedo retornar un print? Sí. O directamente un string, también, no hay problema. O cualquier otra cosa que se les ocurra. Si no, bueno, tengo que preguntar si la clasificación está entre 2 y 5. Entonces, si no, si self.clasificación es mayor a 2, en este caso ya el 2 no es tomado, entonces no pongo igual, y además que self.clasificación sea menor o igual a 5, porque acá es un intervalo cerrado.
menor o igual a 5. Bien, si pasa esto, entonces voy a retornar un string y le voy a decir que la película es mala. Bien, si no, si self.clasificación es mayor a 5 y también si self.clasificación es menor o igual a 7. Bien, si pasa esto, la película es regular. Si no, la otra opción es que sea buena. Voy a copiar y pegar más rápido. Bien, si no, si la clasificación es mayor a 7 y menor o igual a 8. Si pasa eso, voy a retornar que la película es buena. Y si no, si la película es mayor que 8 y menor o igual a 10, entonces voy a retornar que la película es excelente. Entonces, cuando yo llame a calcular valoración, va a venir y va a preguntar por la clasificación de esta película. Con el self-clasificación hace referencia al atributo. Y si cualquiera de las condiciones que cumpla, me va a retornar un string. Ok. Entonces vamos a hacer acá, podemos probar eso. Vamos a hacer un print de p1.calcular valoración. Ahí estoy llamando a la función calcular valoración. Entonces hace referencia al objeto que lo está llamando, que es P1, viene y se fija cuál es la clasificación del objeto P1. Es 10, entonces va a venir y tiene que entrar por acá y retornar un mensaje de que es excelente. Ese mensaje, que es una cadena de texto, lo estoy poniendo dentro de un print, entonces me va a retornar excelente. Ah, ¿qué pasó? Calcular, puse mal el nombre. A ver. Error. ¿Por qué? ¿Dónde quedó? Classify. Vamos a ver ahora. Bien, la película es excelente. Podríamos mostrarle algún otro mensaje, ¿no? La película es, dos puntos, y lo que me retorna esto. Pero bueno, ¿se entendió esto? Vamos a hacer... vamos a hacer el de SEPICA. Que dice, definir un método de SEPICA, el cual devuelve verdadero si la duración de la película es mayor o igual a 3 horas, y además tiene una valoración excelente. En caso contrario, devuelve false. ¿Sí? Entonces, me está diciendo que el método se llama SEPICA. SEPICA. Me faltó acá el self. Bien. Tengan en cuenta siempre esto de la indentación, ¿sí? De estar siempre dentro de la clase, porque si no... Bien, SEPICA lo que hace es verificar si la película es mayor o igual a 3 horas y además tiene una valoración excelente. Entonces voy a decir, si la categoría, si la duración es mayor o igual a 3 horas, como está en minutos, sería 180. Entonces si self, duración, ¿dónde está? Acá, es mayor o igual a 180, porque dura más de 3 horas, o 3 horas, y además, y acá voy a usar el método de acá arriba, self.calcular. Si voy a llamar a calcular valoración, que esto me va a retornar un string y eso lo voy a comparar con otro string que es excelente. Excelente. ¿Sí? Entonces yo voy a venir con una película, que en este caso es P1, y voy a llamar a SEPICA.
SEPICA viene y consulta por el atributo duración y pregunta si es mayor o igual a 180. Es mayor o igual a 180. Y además llama a calcular valoración, que va a calcular la valoración de acuerdo a la clasificación y va a retornar un string. Y a ese string lo estoy comparando con excelente. Entonces, si la duración es mayor o igual a 3 horas y además su valoración es excelente, el método me dice que tiene que retornar true. Caso contrario, me tiene que retornar false. Bien. Si pasa eso, vamos a ver acá entonces si la película que acabo de crear es épica. Vamos a llamar acá. Esto me va a retornar un true o false. El P1 es épica. False. ¿Por qué? Si era épica, ¿no? ¿Qué está pasando? No tiene la duración de 3 horas. Ah, cierto. Bueno, modifiquemos para que sea épica. Ahora sí. Vamos a probar a ver con otra película qué puede ser. No me acuerdo de ninguna película ahora. ¿Ven que no me toman las mayúsculas? Ahora sí. La de Thor, Amor y Trueno, creo que se llama la última, ¿no? No sé quién es el director. Pongamos que tiene una duración de 100 minutos. Pongamos que se estrenó el mismo día. No, mejor definamos otro objeto del tipo editar. Vamos a poner fecha 2. Esta se estrenó en 2022. Creo que fue en julio. No me acuerdo qué fecha. Vamos 10. En julio, una cosa así. Entonces acá voy a pasarle fecha 2. Le voy a decir, no, esta no estuvo buena. Voy a poner que tiene una clasificación de 6. Y pongamos que, no le pasemos categoría, entonces va a tomar que es la categoría sin asignar. Vamos a tener eso. Vamos a mostrar acá los datos de P2 de la película. ¿Y qué más? Bueno, vamos a hacer lo mismo acá. Calcular su valoración y ver si es épica. A ver si esto está todo bien. No, ¿qué pasó? Tenemos esto acá. ¿Qué escribí mal? Ah, acá. 22. Escribí mal. ¿Alguien se da cuenta que escribí mal? Porque yo no lo noto. Toca inválido. Creo que no acepta el 0 del mes 6. A ver. Pues sí, era eso. Entonces acá tenemos. Vamos a hacer un print. Entonces acá tenemos Spider-Man, que tiene este director, esta fecha de estreno y es de categoría de acción. Después tenemos Thor, que no sabemos el director, fecha de estreno, categoría sin asignar. Por un lado tenemos que Spider-Man es excelente y además es épica, y que Thor es regular y no es épica. Y así pueden ir jugando con un montón de otras películas e ir haciéndolas interactuar. ¿Qué más me pide el ejercicio? Saber si una película es similar a otra. Tiene un método similar. Compara dos objetos de la clase película. Si ambas son de la misma categoría y tienen la misma valoración, devuelve verdadero. En caso contrario, devuelve false. Bueno, vamos a hacer esa. Vamos a hacer def, es similar. Es similar si son de la misma categoría y además tienen la misma valoración.
Entonces necesita una película con cual compararla. Vamos, otra. Y acá voy a decir, si la película que me está invocando, si su categoría, es igual a la categoría de la película que estoy recibiendo por parámetro, no sé si va a funcionar esto porque, o sí, por lo que no tengo los etiquetas. Me parece que sí igual, porque son públicos. Y además, si su valoración es igual, entonces vamos a calcular la valoración de la película que me está invocando y además vamos a calcular la valoración de la película que estoy recibiendo por parámetro. ¿Me escribí bien? No. Bien, si pasa eso, tengo que retornar true nada más, si eso se cumple, y si no, retorno false. Ok. Entonces vamos a ver acá si estas dos películas son similares. Vamos a hacer acá un print. Vamos a poner así. Esto voy a hacer p1.similar. Y le voy a pasar por parámetro a la otra película. Entonces ahí va a ser la comparación de la categoría de P1, que es la que estoy invocando, con lo que recibe por parámetro, y va a calcular la valoración de la que la estoy invocando y de la otra película. A ver si esto funciona. Bien, películas similares, false. No son similares porque no son de la misma categoría. Recuerden que esta tenía acción, esta tenía una categoría sin asignar, y esta era excelente y la otra no me acuerdo. Creo que era buena o algo así. Regular. ¿Se entendieron estos módulos? Solo había que hacer controles. Jugar con el if. Queda pendiente hacer los getter y setters, que lo dije acá. ¿Qué otra cosa? No me acuerdo. No sé si pide algo más el ejercicio. Bueno, si es que pide algo más, queda pendiente para que lo hagan ustedes. Si quieren agregarle otros métodos, otros atributos, para practicar también, pueden hacerlo. Voy a ver si consigo algún apunte para que lean sobre esto, para que quede un poco más claro. También, ¿qué más les iba a mandar? No me acuerdo ya. Era esto, lo voy a anotar para no olvidarme. Los métodos Y de los métodos mágicos. Ah, bien. Métodos mágicos. También queda pendiente el ejercicio de las fracciones para que hagan lo de simplificar. Creo que nada más. A ver. Yo tenía dudas en el 6. Creo que era el 6 o el 7. No, el 6. Los puntos. Sí, pero decía hay una parte, agregar imagen. Eso, agregar imagen de cuadrantes en el tercer inciso. Agregar imagen. A ver. En el método constructor para crear puntos. Si no se recibe una coordenada, su valor será 0. Ok. Sobreescribe el método str para que al imprimir en pantalla el punto aparezca en este formato. Añadir el método llamado cuadrante, que indique a qué cuadrante pertenece el punto, teniendo en cuenta si x es igual a 0, el 0 se sitúa sobre el eje y, si x es distinto de 0, se sitúa sobre el eje x. Agregar imagen de cuadrantes. Eso. Yo vi que con la librería, no sé si era SymPy o NumPy, se podía graficar, pero no sé si estará sugiriendo que usemos eso o cómo se agrega una imagen. Hicieron el ejercicio y no se dieron cuenta de esto. Porque yo tengo la solución acá y no se hace, digamos, simplemente se hace esta
esta consulta de a qué cuadrante pertenece y se retorna un mensaje. No nos compliquemos mostrando, graficando y esas cosas, todavía no. Hagámoslo así sencillo, nada más mostrando mensajes y esas cosas. Ignoremos esto. Ok. Borrar. Bien. Igual creo que lo descargaron ya de la plataforma, sí, pero bueno. Hagamos simplemente los controles para ver a qué cuadrante pertenece. Y después nos pide calcular la distancia. Si tenemos tiempo de hacer este ejercicio, me parece que sí. A ver, lo vamos a hacer. Así queda uno más hecho. De todas maneras, esto vieron que no están todos completos, así que traten de hacerlo ustedes y hacer el ejercicio 7. Ya en la próxima clase, que es el jueves, vamos a empezar con el tema 2, porque si no ya nos estamos atrasando mucho, que es lo de herencia. Y vamos a definir el constructor. La clase se llama punto. El constructor recibe dos valores, que es el X y el Y. Pero también me dice por acá que si no recibe ninguna coordenada, su valor será 0. Entonces, pongámosle que puede tomar este valor por defecto. Igual a X es el punto igual a la Y que recibe por parámetro. Y vamos a hacer, ya que son poquitos, ¿por qué se borra esto? Bien, ya que son poquitos, voy a hacer los getter y setters. Vamos a hacer el getter, que era con el property. Y lo único que va a hacer es retornar el valor de X. Y por otro lado, vamos a tener el setter, que era X.setter. Y esto va a permitir actualizar lo que tengo guardado en X. Surf X va a ser igual a nuevo X. Y lo mismo voy a hacer con la Y. Bien, solamente voy a cambiar los nombres acá. Me voy y acá la I. De esta manera ya tengo los setter y getter de los dos atributos. Y voy a hacer la representación, que era lo del str. Nos pide que se muestre con el siguiente formato: paréntesis, el valor de X, coma, el valor de Y, paréntesis. Entonces voy a definir el método str. Esto simplemente va a retornar una cadena de texto. Voy a hacerlo en una sola línea. Lo pueden hacer si quieren definiendo una variable y después retornando la variable. Esto retorna paréntesis más lo concatenamos con el valor que tengo en Y, en X, perdón, que como es numérico tengo que hacer la conversión a string. Entonces, eso lo voy a concatenar con el valor de X, lo voy a concatenar con una coma. Ahora viene el valor de Y. También es numérico, entonces tengo que hacer la concatenación. Y me falta el paréntesis que cierra. Vamos a probar esto. Por acá uno igual a punto, que recibe dos valores, pongamos 2 y 4. Y vamos a printear P1. Bien.
se está haciendo bien el string. ¿Qué más nos pide? Bueno, calcular, va a verificar en qué cuadrante están los puntos. Okay. Vamos a hacer una función que se llame def cuadrante. Entonces tengo que saber si los dos puntos son igual a 0, si x e y es igual a 0, entonces el punto está ubicado en el origen. Es igual a 0. Y además, def y es igual a 0. Entonces voy a retornar un mensaje nada más. Return. Bien, si no, si x, si el valor de x es igual a 0, y además el valor de y es distinto de 0, que me decía acá, el punto está ubicado sobre el eje y. Es distinto de 0, yo voy a retornar que el punto está ubicado y lo mismo, control B. Lo mismo para el otro eje. Si no, si en este caso, si x es distinto de 0, pero y es igual a 0, entonces va a estar ubicado sobre el eje x. Si no, ¿qué más tenemos? ¿Qué otra opción tenemos? Que esté ubicado en el primer cuadrante. Para que esté ubicado en el primer cuadrante, tienen que ser los dos valores mayor a 0. Si no, si el valor de x es mayor a 0, y además el valor de y es mayor que 0, eso quiere decir que estamos en el primer cuadrante. En el primer cuadrante. Y lo mismo vamos a ir jugando con los otros cuadrantes. Vamos a ir jugando con los signos para los otros cuadrantes. Tenemos 1, 2, 3, 4. El primer cuadrante, para que esté en el segundo cuadrante, el x tiene que ser menor que 0 y el y mayor que 0. Para que esté en el tercer cuadrante, ambos tienen que ser negativos, es decir, ambos menor que 0. Y para que esté en el cuarto cuadrante, x tiene que ser mayor que 0 e y tiene que ser menor que 0. ¿Sí? Solo había que hacer estas consultas para ver por cuál camino ir y mostrar un mensaje. A ver, probemos esto. Vamos a ejecutar esto. Tengo P1. Voy a definir otro punto. Voy a poner 6 y 2. Y otro punto. Voy a poner un valor negativo. Vamos. Y 8. Y voy a mostrar los 3 puntos. Con un print. Vamos a mostrar los 3 puntos. A ver. 4, 6, 2, menos 4, menos 8. Bien. Y ahora voy a preguntar en qué cuadrante están. Entonces voy a mostrar. Voy a hacer P1.cuadrante para llamar a la función. Me va a decir que está en el primer cuadrante. A ver, voy a probar poniendo 0. Falta actualizar el texto de los cuadrantes. Ay, no lo cambié. Gracias. 0, 0. Primero, esto me pasa por copiar y pegar. Segundo.
Esto sería tercero. Esto sería cuarto. Bien. Voy a hacer lo mismo con todos los otros 3 puntos que definí. Voy a ver a qué cuadrante pertenece. Entonces el primero está en el primer cuadrante, el segundo en el origen y el tercero también. ¿Por qué? Pasa que no ejecuté esto. No se modificó. Ahora sí, o no. Ahora sí. Bien, y para calcular la distancia, está la fórmula acá. Vieron que tienen que hacer al cuadrado y tienen que calcular la raíz. Entonces, para calcular la raíz tienen que importar la librería max para poder usar la función sqrt. ¿Se acuerdan de eso? Voy a hacer acá import max para poder usar mat.sqrt. Así. Eso es lo que tienen que hacer para hacer el otro método para calcular la distancia. Eso también háganlo ustedes. E intenten hacer los otros ejercicios. Por favor, traten de ponerse al día con los trabajos prácticos, porque si no, se van a perder con esto. Vieron que para poder hacer todo esto tenemos que saber funciones, lo del if, que ya lo sabemos. Bueno, creo que más arriba no me acuerdo si usamos for, while, pero todo eso necesitamos saber para poder seguir, si no se van a atrasar un montón, ¿ok? Ya saben que cualquier duda me pueden mandar un mensaje, si no se animan a escribir por el grupo, me escriben por privado, no hay problema. Otra cosa que les quiero recordar es que hagan grupo, intenten armar los grupos y me vayan informando hasta la próxima semana. No es obligatorio, pero les repito, traten de trabajar en grupo porque es mejor. Se aceptan hasta 4 personas por grupo. Creo que Edgardo ya mandó la información al grupo de WhatsApp. Así que bueno, cualquier cosa me avisan, ¿ok? Si no quedan dudas, si no quieren preguntar nada, terminamos la clase por hoy.